Hola, buenas. En el episodio de hoy vamos a ver, ¿vale?, por qué se vuelve el agua turbia, los motivos y cómo arreglarlo. Lo primero de todo es que le haremos un test para ver el cloro, ¿vale?, y el pH. ¿Vale? Vamos a utilizar un test de estos que en cualquier sitio lo podéis comprar, ¿vale?, estilo Leroy Merlin, Bauhaus, ¿vale? Cogeremos una muestra de agua, ¿vale?, que no sea de superficie, sobre todo. Aquí veréis que hay un par de marcas, no sé si se aprecia bien por el sol, estamos grabando en la calle, ¿vale? Lo llenamos, ¿vale?, hasta las marcas, ¿vale?, un poquito menos de agua, ¿vale?, hasta las marcas. Vale, siguiendo las instrucciones de este kit, ¿vale?, en las instrucciones nos dice que añadiremos 4 gotas para el cloro en la parte amarilla, ¿vale?, y 4 gotas del pH del cloro rojo para el pH. En este son 4, hay otros kits que son 5. ¿Vale? Sobre todo no os tenéis ni que pasar ni que quedaros cortos, ¿vale?, de agua. Si os pasáis de la marca, como lo diluáis con más agua, no será real, y si os quedáis cortos de agua, pues también, ¿vale? Lo moveréis, ¿vale?, y analizaremos. Como podéis ver, el pH es bajo. El cloro no sé si se aprecia bien, pero está bien. En este caso añadiremos un líquido para aumentar el pH, ¿vale? Son, como pone aquí, de 175 a 200 centímetros cúbicos por cada 35 metros cúbicos de agua. Es decir, para subir una décima es lo que tenemos que añadir. En este caso está muy bajo. Habría que añadir 6 décimas. 6 décimas y tenemos que calcular lo que mide la piscina en los metros cúbicos que hay. ¿Vale? En cualquier kit de algas o cloro ya os dice cómo calcular, ¿vale?, los metros cúbicos que tenéis. Yo utilizaré la mía más o menos, la que hemos visto, son unos 3 metros cúbicos, ¿vale? Entonces, a mí de esto me tocarían unos 16 centímetros cúbicos en vez de 175 o 200. Vale, pues un centímetro cúbico es un mililitro, ¿vale? Cogeremos una jeringuilla del jarabe de los críos, de estas que tenéis un montón en casa, ¿vale? Lo mezclaremos bien, con cuidado de no, ¿vale?, de no quemarnos, de no de los ojos ni nada, y lo echaríamos en el agua y ya está. O sea, al final es comprar el producto y seguir las instrucciones. En este caso es para aumentar el pH, pero lo mismo sería para bajar el pH. Vale, pues en mi caso, ¿vale?, hemos dicho que eran 16 por centímetro cúbico, o sea, 16 mililitros, ¿vale?, para 3 metros cúbicos de piscina. Subir una décima. Os recuerdo que teníamos que subir 6 décimas. En total he tenido que echar 96 mililitros, ¿vale? Lo mezclamos bien y lo echamos en la piscina, ¿vale? Os recuerdo una cosa, esto varía mucho, sobre todo con el tema de la temperatura del agua, ¿vale? Estas piscinas se calientan muchísimo. Entonces, aunque lo hagáis muy bien, ¿vale?, el pH vais a tener que vigilar constantemente, ¿vale? Yo lo he hecho así, lo moveré un poco, lo mezclaré un poquito, ¿vale? Y luego, para ver si está bien, de aquí a un par de horas o así, haremos otro 3 del pH. Pues una vez tengamos los valores de cloro y del pH como toca, ¿vale?, ya pasaríamos al tema del floculante. Nos indica ya en la misma garrafa que son 300 centímetros cúbicos, ¿vale?, según la turbidez que esté en la piscina, cada 35 metros cúbicos de agua que haya en la piscina. En nuestra piscina había 3 metros cúbicos y necesitaremos unos 16 centímetros cúbicos, que son unos 16 milímetros, ¿vale? Claro, recordar siempre que con el pH eran 16 centímetros cúbicos por décima que quisiéramos subir. Vale, lo que hace el floculante es que las partículas que están en suspensión, es decir, que están flotando
por el agua, ¿vale? Hará que bajen abajo, a la base de la piscina. Y luego con un limpiafondos podamos extraerlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando echéis esto, no os podéis bañar, ¿vale? No os podéis bañar en 24 horas. Porque si os bañáis, ¿qué pasa? Que las partículas que van a quedar en el fondo las volvéis a levantar y vuelve a estar turbia. O sea, vale, en nuestro caso son 16 mililitros. Vale, pues bueno, echaremos 5. Vale. 5 más. Otros 5. Vale, y ahora ya el que nos faltaba, el 1. Lo mezclaremos bien. Vale, y de aquí a la piscina. Han pasado 24 horas y el floculante ya ha actuado. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que es esta suciedad sigue estando, pero sigue estando en el fondo. Si ahora nos metiéramos y removiéramos todo esto, ¿qué es lo que haría? Subiría y se volvería a poner el agua turbia. ¿Vale? Entonces ahora conectaremos aquí en lo que sería la aspiración de filtración, conectaremos un limpiafondos y, como si fuera una aspiradora, aspiraremos todo el fondo, que se quedará todo en el filtro, se quedará toda la suciedad aquí en el filtro y ya tendremos la piscina otra vez lista para usar y en perfectas condiciones. Vale, ya empezaríamos a limpiar el fondo como si fuera una aspiradora. Bueno, aquí ya podéis ver que se ve todo, está totalmente transparente, se ven todas las marcas del suelo, ¿vale? Todos los pliegues, todo. E incluso por aquí se ve la silueta del puzzle de debajo, cosa que antes, vamos, no se veía ni el limpiafondos. Ha quedado estupendo, lo único que en algún lado queda aún algo, porque siempre cuando pasamos el limpiafondos siempre se levanta algo y luego se posa en alguna parte más lejana de la piscina o algún sitio donde no lleguemos bien, ¿vale? Y así se limpia la piscina, se deja el agua transparente básicamente, manteniendo el cloro como toca, el pH como toca y para el agua turbia floculante, ya está. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, que le dais un like y que os suscribáis al canal.